Ecos de Historia, ¿para qué? Es un libro que contiene los ensayos de diferentes participantes en torno a la perspectiva, relevancia y utilidad de la historia. Comenzamos. Historia para cuestionarnos, para confrontarnos, de Alfredo Ávila. Comienza diciendo que nos gustan las historias debido a que nacemos en un entorno social que poco a poco va forjando nuestra identidad y nuestro pensamiento crítico para la toma de decisiones. Todo esto con base en lo alcanzado en el pasado. En la escuela, el acercamiento que tenemos al pasado es con las asignaturas de Historia Nacional e Historia Mundial, en donde revisamos que el pasado nacional es relevante debido a la utilidad que le puede dar el Estado en el presente, haciendo a un lado la versión de los que sufrieron al formarse esa historia, y menciona ejemplos nacionales y mundiales, con el objetivo de concientizar las experiencias actuales. Nos dice que llama más la atención el relato histórico de divulgación que conocemos a través de novelas que la historia académica, debido a que los temas desarrollados en los trabajos académicos no suelen despertar el interés de la gente. Habla también sobre la pluralidad en la historiografía y además cómo se va enriqueciendo a través de su estudio. La historia también es para confrontarnos con el pasado, para reconocer nuestros actos y hacernos responsables por ellos. La noción de historia en la historiografía novohispana de tradición indígena, apuntes y desafíos, de Clementina Badcock. Nos dice que la revisión de los documentos históricos no solo se debe hacer de forma lineal y mecánica, porque debido a la pluralidad de versiones e intenciones, el estudio se ha vuelto complejo e interesante y que se deben de tomar en cuenta tres componentes: la autoría, la secuencia de acontecimientos y sus actores y el marco contextual explicativo de la narración. También nos habla sobre las crónicas novohispanas de tradición indígena, que son el resultado de una mezcla entre el método de escritura mesoamericano y el modelo educativo europeo del siglo XVI, con lo cual trataron de acceder a su pasado místico y justificar sus actividades en el presente, mencionando como ejemplo la vida y obra de Hernando Alvarado Tezosomoc, un historiador de tradición indígena, autor de la Crónica Mexicana. Y la autora insiste sobre la necesidad de considerar la historia como una de las muchas formas posibles de aproximación dialógica y respetuosa entre otredades. Historia feminista, de las mujeres, de género, de los feminismos, de Gabriela Cano. Habla sobre el trabajo de historiadoras en este campo y que por alguna razón no se hace una revisión de su aportación al estudio de la historia. Señala la diferencia entre el feminismo y la historia de las mujeres o de género. Menciona el por qué empezó el estudio de la historia de las mujeres a partir del movimiento de liberación de la mujer en los años 60 y 70, creando una idea provocadora y que impactó en el estudio de la historia de las mujeres, Her Story, que estudia la participación de las mujeres en los procesos históricos en sus diferentes ámbitos. Esto fue un parteaguas para el estudio de la historia, porque el enfoque era para la mujer y su impacto social, ganando poco a poco relevancia y seriedad en el ámbito académico. Menciona que la mayor dificultad en el estudio de la historia de las mujeres es la falta de fuentes, y más que de fuentes, de relatos. Historia, ¿para quién? De Elisa Cárdenas Ayala. Inicia haciendo una revisión de las ideas relevantes de los historiadores que participaron en la creación del libro antecesor de este, titulado Historia, ¿para qué? Y que a partir de ahí empieza a abordar las ideas que ahora se tiene de la historia y su utilidad. En el apartado que nos habla sobre desplazamientos, nos dice que la distancia está hecha de un conjunto de desplazamientos y que el lugar historiográfico llamado México ha cambiado profundamente como resultado de una serie de desplazamientos, y uno clave es el de la Revolución Mexicana, ya que el ámbito político ha cambiado y el resultado se manifiesta en la amnesia de ese proceso histórico. En el apartado que nos habla sobre el oficio, nos ofrece estadísticas sobre los estudios y especialidades en historia y cómo los desplazamientos también alcanzaron este ámbito.
y también el del hombre como parte central de la historia, dando cabida a procesos que están tomando relevancia en la actualidad para hacer una historia completa. Y menciona que el eje historiográfico de la Tierra está cambiando, ya que se está dejando de ver hacia el norte para ver hacia el sur y desde el sur, y al parecer este proceso está costando trabajo. Y cierra ligando la pregunta ¿historia para qué? Con la pregunta ¿historia para quién? Porque al escribir sobre eventos políticos, sociales o culturales se está haciendo presencia y sentido, aspectos que se tienen que recuperar para mantenernos en el presente. Crisis e Historia de Luciano Concheiro San Vicente y Ana Sofía Rodríguez Everard. El texto inicia con la pregunta ¿historia para qué? Y nos dice que la pregunta surge cuando ya no es evidente y que la historia tiene diversas utilidades. También nos dice cómo es que trasladaron el Archivo General de la Nación a lo que era la prisión de Lecumberri, y debido a eso surge la idea de hacer un libro donde recopile las diferentes perspectivas sobre la historia. También nos dice que existe una crisis en diferentes ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico, incluso en lo epistemológico, debido a la información manejada en las redes sociales. Y todo esto ha desatado que la sensibilidad contemporánea hegemónica sea la angustia, y que la sociedad tiene los lazos con el pasado difuminados y que el futuro lo ve en términos apocalípticos. Y por eso el presentismo está ganando. Pero ahora más que nunca, la utilidad o utilidades de la historia deberán retomarse. Pero, ¿qué historia puede ayudarnos a sobrevivir la crisis presente? La historia se debe retomar no solo para la supervivencia de la disciplina, sino para salvaguardar los lugares de los encuentros humanos. Divulgar la historia, una mirada desde la curaduría, de Becca Duncan. A grandes rasgos, nos dice que el quehacer curatorial se conforma de diversas actividades que incluyen el cuidado de una colección o acervo, la investigación, la adquisición, la selección y la conceptualización de exposiciones. Estas actividades que realiza el curador han desatado ciertas dificultades a la hora de divulgar la historia, porque han querido reducirlas a solo la exposición de material histórico. Se debe de entender que el curador es el mediador entre la obra y el público. Y también nos menciona que en ocasiones el público no valora las expresiones culturales porque desconocen su valor histórico, debido a que muchos de los que se dedican a la historia solo se preocupan por difundir la información entre sus pares. Cierra el ensayo diciendo que la curaduría y la historia del arte pueden fomentar la utilidad de la historia desde una adecuada divulgación. Historia, ¿para qué? 44 años después, de Rodrigo Martínez Barax. En este ensayo nos habla sobre la polémica entre algunos historiadores como Enrique Krause, Luis González, Enrique Florescano, debido a la publicación del libro Historia para qué, en donde cada uno de los historiadores participantes expuso su perspectiva de la utilidad de la historia, lo cual causó un debate al respecto. Y empieza a mencionar los ensayos de los participantes y da su punto de vista de cada uno. También menciona la importancia del resguardo de los documentos y archivos históricos, debido a que en la actualidad se está perdiendo el impacto y la relevancia por salvaguardarlos de manera óptima. Y que si se van perdiendo estos documentos que cuentan la historia del ser humano, no habrá un punto de partida para lo que hemos sido. Historia para mirar, historia para pensar, de Erika Pani. Inicia con una pregunta retórica. Además de la profesión de historiador, ¿otras se preguntarán si lo que hacen sirve para algo? Y entonces empieza a mencionar las diferentes utilidades que ha tenido la historia a través del tiempo, resaltando que cada una de ellas es lo que le sigue dando sentido. También nos dice que al hacer historia desde el presente, se pretende que el lector no se acueste satisfecho y sabiendo más, sino que entienda que algo útil que enseña la historia es una forma de mirar. Y cierra mencionando la importancia que tienen aquellos que enseñan historia, siempre y cuando se tengan bien presentes los objetivos que se buscan con la historia, ya que hay mucho de dónde aprender, porque la nación exige una historia que haga reflexionar al ciudadano sobre lo que se ha hecho y lo que aún queda por hacer. Enseñanza de la historia en la escuela, ¿para qué?
de Sebastián Pla. Inicia reflexionando sobre el valor, utilidad e intención de la historia en la escuela, porque al parecer al enseñarla no se ha encontrado el rumbo aún, pero lo que deja claro es que la enseñanza de la historia en la escuela es la práctica masiva de socialización del conocimiento histórico de mayor alcance. Responder la pregunta que lleva por título este ensayo implica tener presente que existe una distancia entre finalidad y práctica. El enseñar historia en la escuela conlleva enseñar a leer y narrar el mundo de una forma compleja, plural y estética, además de que se debe de tener una idea de lo que es educación y lo que es historia para hacer una interrelación, para que el que enseña como el que aprende entienda que una utilidad de la historia es enseñar a estar en y con el mundo desde las narraciones históricas. Además, nos dice que la alteridad en la historia nos ayudaría a entender la situación de igualdad que vivimos para tener no solo una escuela democratizadora, sino también una vida en democracia. Subalternidad, Historia y Estado, de Rina Rose. En esta parte, revisamos la relación que tenían los indígenas en el mundo mesoamericano con la naturaleza y en particular con la tierra, y cómo al establecerse el sistema español a través de la lucha querían mantenerla, no solo como una forma de producción, sino porque era parte de su cosmovisión. También nos dice que durante los gobiernos posrevolucionarios se fue desarrollando la hegemonía de la relación estatal entre gobernantes y gobernados, apoyada en los diferentes aspectos que estructuraban a la política mexicana. De la útil inutilidad de la historia, de Mauricio Tenorio Trillo. Nos hace pensar en que la historia tendría que verse desde la pregunta ¿en dónde estamos? Y no desde ¿qué somos? Porque de ese modo podríamos pensar en una historia desde el presente y después revisar el futuro. Además de que nos dice que la historia siempre ha estado en crisis debido a que es víctima del progreso y al cambio constante del receptor del conocimiento. Y empieza a dar respuestas a varios para qué es de la historia, desde los puntos de vista social, económico, nación, nacionalismo, político, populismo, etc. Si tienen la oportunidad de leer este interesante libro, háganlo, no tiene desperdicio.